Ahí estaba yo, Carmen Márquez, sentada en la cabecera de esa mesa que había puesto con mis propios ahorros, mirando los rostros de quienes creía que eran mi familia. La vajilla de porcelana que había heredado de mi madre brillaba bajo la luz del comedor, y el aroma del pollo guisado que había preparado durante toda la tarde flotaba en el aire como un recordatorio amargo de todos los domingos que había dedicado a estas reuniones familiares. Luis, mi hijo de 45 años, acababa de soltar esa frase que resonó en mis oídos como el sonido de cristales rompiéndose. ¿Cómo se siente ser la más prescindible de la familia, mamá? Lo dijo con esa sonrisa que conocía tan bien, esa que usaba cuando creía haber ganado algún argumento. Renata, su esposa, soltó una carcajada aguda que me perforó el pecho. Los demás invitados, mis hermanos Eduardo y Claudia, bajaron la mirada hacia sus platos como si el arroz con frijoles fuera lo más interesante del mundo. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Yo mantuve mis manos quietas sobre el mantel bordado, ese que había hecho punto por punto durante los largos meses después del funeral de mi Joaquín. Mis dedos, arrugados por 70 años de vida y trabajo, no temblaron. Mi voz, cuando finalmente salió, fue tan serena como el agua de un lago en calma. ¿Cómo se siente saber que esta, prescindible, ya no va a pagar ninguna de tus deudas? La transformación en el rostro de Luis fue inmediata. El color se drenó de sus mejillas como si hubiera visto un fantasma, y luego, como una ola que regresa con furia, la sangre le subió hasta las orejas. Sus ojos, esos ojos que una vez miraron con amor hacia mí cuando era un niño pequeño con pesadillas, ahora mostraban algo que jamás pensé ver dirigido hacia su madre, puro pánico. Renata dejó de reír. Eduardo levantó la cabeza de su plato. Claudia me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de conocerme por primera vez en sus 62 años de vida. El aire en el comedor se volvió espeso, cargado de electricidad, como antes de una tormenta. ¿De qué estás hablando, mamá? Luis intentó mantener esa sonrisa, pero ahora parecía una máscara mal puesta, torcida en las comisuras. No tengo deudas. Trabajo en la empresa de construcción. Ya lo sabes. Yo seguí comiendo mi pollo con la misma tranquilidad con la que había enfrentado tantas tormentas en mi vida. Cada bocado sabía a libertad, aunque ellos aún no entendieran lo que estaba sucediendo. En mi bolso, discretamente colocado junto a mi silla, descansaban varios documentos que había estado recolectando durante los últimos 3 meses. Documentos que cambiarían para siempre la dinámica de esta familia que había tomado mi generosidad como algo garantizado. Los $8,000 que le debes al banco por la camioneta que compraste a mi nombre, dije sin levantar la vista de mi plato. Los $5,000 de las tarjetas de crédito que solicitaste usando mi información. Los $12,000 que pediste prestados de mi cuenta de ahorros para tu supuesto negocio de materiales de construcción. Cada cifra que mencionaba caía sobre la mesa como una piedra arrojada a un estanque, creando ondas de shock que se extendían por todos los rostros presentes. Luis abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Renata había palidecido tanto que sus labios parecían 2 líneas dibujadas con lápiz. Mamá. Eduardo intentó intervenir, pero yo levanté mi mano izquierda, la que llevaba el anillo de matrimonio que nunca me había quitado desde que Joaquín murió hace 5 años. No he terminado, Eduardo. Mi voz seguía siendo suave, pero había algo en ella que hizo que todos guardaran silencio inmediatamente. También están los $3,000 que Luis le dijo a su jefe que yo había donado para la obra de caridad de la empresa, dinero que nunca salió de mi cuenta pero que él se embolsilló. Y los $2,000 mensuales que recibe de mi pensión desde hace 2 años, diciéndome que es para ayudar con los gastos de sus hijos, cuando sus hijos están becados en colegios privados pagados por la empresa de su suegro. El tenedor se resbaló de las manos de Renata y cayó contra el plato con un ruido metálico que resonó como un grito en el silencio. Luis había comenzado a sudar, pequeñas gotas que aparecían en su frente como rocío matutino, pero frío y salado como las lágrimas que yo había derramado en secreto tantas noches. No entiendo por qué estás inventando todas estas cosas, Luis balbuceó, pero su voz sonaba hueca, como un eco perdido en una cueva vacía. Yo jamás haría algo así. Soy tu hijo, mamá. Te amo. Esas últimas palabras me dolieron más que todo lo que había descubierto sobre sus mentiras. Te amo, las mismas palabras que había usado durante años para justificar cada petición, cada préstamo que nunca devolvía, cada promesa rota. Las mismas palabras que había pronunciado la noche que me convenció de poner la casa a su nombre por si algo me pasaba,
asegurándome que solo era por precaución. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo el peso de mis 70 años, pero también la fuerza de una mujer que ya no tenía nada que perder porque lo había perdido todo: el respeto de su familia, la confianza en su propio hijo, la ilusión de que el amor podía conquistar la codicia. Pero en ese momento, paradójicamente, me sentía más poderosa que nunca. Mañana a las 9 de la mañana, dije mientras comenzaba a recoger los platos con movimientos precisos y deliberados, mi abogado estará esperándote en su oficina. Tienes una semana para comenzar a pagar todo lo que me debes, o procederé legalmente. Y Luis. Me detuve justo detrás de su silla, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir mi presencia como una sombra fría sobre su espalda sudorosa. La casa que está a tu nombre volverá a estar a mi nombre. Firmaste los documentos de transferencia temporal, ¿recuerdas? Esos que decían que solo era una medida de precaución. La última palabra salió de mis labios como un susurro, pero resonó en el comedor como un trueno. Esa noche, después de que todos se fueran en silencio como fantasmas avergonzados, me senté en mi vieja mecedora junto a la ventana de mi dormitorio. La misma ventana desde la que había visto crecer a Luis, desde la que lo había observado jugar fútbol en el patio trasero cuando tenía 8 años, desde la que lo había despedido el día que se casó con Renata hace 15 años. Las cortinas de encaje que había cosido hace décadas se movían suavemente con la brisa nocturna, y yo me mecía en esa silla que Joaquín había hecho con sus propias manos cuando estaba embarazada de Luis. Cada crujido de la madera me transportaba hacia atrás, hacia los días en que creía que el amor de una madre podía proteger a sus hijos de convertirse en extraños. Todo comenzó a cambiar después del funeral de Joaquín. Durante 42 años de matrimonio, él había sido mi compañero, mi confidente, el hombre que trabajaba 12 horas diarias en la fábrica textil para que yo pudiera quedarme en casa criando a Luis y cuidando de mi madre enferma. Joaquín nunca fue un hombre de muchas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Cada dólar que ganaba llegaba íntegro a casa, cada decisión importante la tomábamos juntos, cada sueño que teníamos lo construíamos ladrillo a ladrillo. Cuando el cáncer se lo llevó en 6 meses brutales, me quedé no solo viuda, sino completamente perdida en un mundo que ya no reconocía. Luis apareció en mi puerta el día después del entierro con un ramo de flores marchitas y una propuesta que en ese momento me sonó como un salvavidas. Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande. ¿Por qué no te mudas con nosotros? Renata estará encantada de tenerte cerca, y los niños necesitan más tiempo con su abuela. Pero yo no quería dejar la casa donde había sido feliz durante tantos años. La casa donde Joaquín había plantado el cerezo que ahora daba sombra a toda la cocina, donde habíamos pintado las paredes del cuarto de Luis de verde esperanza cuando descubrimos que venía en camino, donde cada rincón guardaba un recuerdo que no estaba dispuesta a empacar en cajas. No, mijo, le respondí mientras secaba las lágrimas que parecían no tener fin. Esta es mi casa. Aquí está toda mi vida. Durante las primeras semanas, Luis venía todos los días. Me traía comida preparada por Renata, se sentaba conmigo a ver las telenovelas que su padre y yo solíamos disfrutar juntos, me ayudaba con las cuentas que Joaquín siempre había manejado y que ahora me parecían jeroglíficos indescriptables. Era el hijo amoroso que recordaba de su infancia, el que me despertaba los domingos con desayuno en la cama hecho por sus manitas de 6 años. Pero algo había cambiado en sus ojos. Una urgencia que no había estado ahí antes. Una forma de mirar hacia las cosas de la casa como si estuviera calculando algo que yo no alcanzaba a comprender. Cuando Joaquín vivía, Luis nos visitaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre con alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Ahora, de repente, parecía tener todo el tiempo del mundo para su madre viuda. La primera vez que me pidió dinero fue un mes después del funeral. Mamá, la empresa está pasando por una mala racha. Necesito $5,000 para cubrir algunos gastos mientras las cosas mejoran. Te los devuelvo en 2 meses, te lo prometo. $5,000 era mucho dinero para mí, pero Joaquín había sido previsor. Tenía un seguro de vida que me había dejado una suma considerable, además de sus ahorros de toda una vida de trabajo honesto. Y Luis era mi único hijo, mi única familia después de que mis hermanos se mudaran a otras ciudades siguiendo sus propios destinos. Por supuesto, mijo, la familia se ayuda. Le extendí el cheque con manos temblorosas, no por la artritis que comenzaba a atacar mis articulaciones, sino por una sensación extraña en el estómago, como cuando sabía que Luis había hecho alguna travesura de niño pero no podía probarlo. Los 2 meses se convirtieron en 4, luego en 6.
Cuando le preguntaba por el dinero, Luis siempre tenía una explicación. La empresa seguía mal, había tenido gastos médicos inesperados con los niños, Renata había perdido su trabajo de medio tiempo en la boutique. Siempre algo, siempre una razón que sonaba lógica y que apelaba a mi corazón de madre. Después vino la casa. Mamá, he estado pensando. Si algo te llega a pasar, esta casa se va a volver un problema legal terrible. ¿Por qué no la ponemos a mi nombre temporalmente? Solo por precaución, para evitar problemas con el gobierno y los impuestos. Yo no entendía nada de leyes ni de impuestos. Joaquín se había encargado de todo eso durante nuestro matrimonio, y ahora me sentía como una extranjera en mi propio país, incapaz de descifrar formularios y documentos legales que parecían escritos en un idioma diferente. ¿Estás seguro de que es necesario?, le pregunté, pero él ya había traído los papeles, ya había contactado a un abogado, ya tenía todo resuelto. Es solo temporal, mamá. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Tú sigues viviendo aquí, nada cambia, pero legalmente estaremos protegidos. Firmé esos documentos en la mesa del comedor donde habíamos cenado como familia durante tantos años, usando la pluma que Joaquín había usado para firmar su testamento. Mis manos temblaban mientras escribía mi nombre, y una voz pequeña en mi cabeza me gritaba que me detuviera, pero la callé diciéndome que estaba siendo paranoica, que Luis era mi hijo y jamás me haría daño. Los meses siguientes fueron una lenta erosión de mi independencia. Primero, Luis convenció a mi banco de que él debería tener acceso a mi cuenta para ayudarme con las finanzas. Luego, comenzó a llegar mi correspondencia a su casa porque era más seguro. Después, sugirió que ya no necesitaba un auto a los 70 años, que él podía llevarme a donde necesitara ir. Cada cambio llegaba envuelto en preocupación filial, en amor protector, en argumentos lógicos que hacían que cualquier resistencia de mi parte pareciera caprichosa o senil. Y yo, perdida en mi duelo, aferrándome a la única familia que me quedaba, aceptaba cada nueva limitación como una muestra de que mi hijo me amaba. Pero las semillas de la duda habían comenzado a germinar la noche que escuché a Renata hablando por teléfono con alguien. Era tarde, yo había ido a la cocina por un vaso de agua y los oí desde el patio trasero, donde habían salido a fumar. No, no entiendes, decía Renata con esa voz aguda que usaba cuando estaba emocionada. La vieja ya firmó todo. La casa, la cuenta del banco, todo está a nombre de Luis. Solo tenemos que esperar un poco más y podremos vender esta casa vieja y comprarnos algo mejor en el lado norte de la ciudad. ¿Y ella qué? Era la voz de Luis, pero sonaba diferente, más fría de cómo me hablaba a mí. Luis, tiene 70 años y está sola. ¿Cuánto más puede durar? Y si dura mucho, siempre podemos encontrarle un buen hogar de ancianos. Con el dinero de la venta de la casa, hasta podríamos pagarle uno decente. Me quedé paralizada en la cocina, con el vaso de agua en mis manos, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi corazón como alfileres. Esa noche no pude dormir, meciéndome en mi silla hasta que salió el sol, tratando de convencerme de que había escuchado mal, de que mis oídos de 70 años me habían traicionado. Pero ya no podía negar lo que había estado sintiendo durante meses, que mi propio hijo me había convertido en una extraña en mi propia vida. La mañana después de escuchar esa conversación, me desperté con una claridad que no había sentido desde la muerte de Joaquín. Era como si una niebla espesa se hubiera levantado de mis ojos y pudiera ver por primera vez en meses la realidad que había estado viviendo. Me vestí con el vestido floreado que Joaquín me había regalado en nuestro último aniversario y me dirigí a la cocina a preparar café, pero mis manos temblaban tanto que derramé los granos por todo el mostrador. Decidí que necesitaba salir de la casa, respirar aire fresco, caminar por las calles de mi barrio como solía hacer antes de que Luis me convenciera de que era peligroso para una mujer de mi edad andar sola. Me puse mis zapatos más cómodos y salí sin decirle a nadie, sintiendo una pequeña victoria rebelde con cada paso que daba por la acera agrietada donde había visto crecer a los hijos de mis vecinos. Caminé hasta la oficina del banco donde Joaquín y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante 30 años. Marta, la cajera que nos conocía desde que Luis era un niño pequeño, me saludó con esa sonrisa cálida que siempre reservaba para los clientes antiguos. Señora Carmen, ¿cómo está usted? Hace mucho que no la veíamos por aquí. Marta, necesito revisar mis estados de cuenta de los últimos 6 meses, le dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar del nudo que tenía en la garganta. La sonrisa de Marta se desvaneció ligeramente. Señora Carmen, usted sabe que su hijo Luis maneja su cuenta ahora.
Él recibe todos los estados de cuenta en su dirección. Si necesita algo, quizás debería hablar con el primero. Marta, es mi dinero y mi cuenta. Quiero ver mis estados de cuenta. Algo en mi tono debe haberle indicado que no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta, porque después de unos minutos de dudas, desapareció en la parte trasera del banco y regresó con una carpeta gruesa llena de documentos. Lo que vi en esos papeles me quitó el aliento. Durante los últimos 6 meses, mi cuenta había tenido movimientos que yo jamás había autorizado. Retiros de $500 aquí, $1000 allá, transferencias a cuentas que no reconocía. Mi cuenta de ahorros, que había tenido $45,000 después del seguro de vida de Joaquín, ahora tenía menos de 12,000. Marta, le dije con la voz quebrada, yo no autoricé ninguno de estos retiros. Ella me miró con los ojos llenos de compasión, pero también de incomodidad. Señora Carmen, su hijo tiene poder legal sobre sus finanzas. Todo lo que él hace está autorizado legalmente. Nosotros no podemos cuestionar sus decisiones. Salí del banco caminando como una zombie, con los estados de cuenta apretados contra mi pecho como si fueran las pruebas de mi propia estupidez. El sol de la tarde me parecía demasiado brillante, y cada sonido de la calle sonaba amplificado, como si mi mundo se hubiera vuelto demasiado real de repente. Cuando llegué a casa, Luis estaba esperándome en la sala, sentado en el sofá que Joaquín y yo habíamos comprado para celebrar nuestro 10º aniversario. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y algo más. Algo que ahora podía identificar claramente, irritación. Mamá, ¿dónde estabas? Renata vino a visitarte y no estabas aquí. Nos preocupamos mucho. Fui al banco, le dije directamente, sin rodeos, observando cómo sus facciones se tensaban ligeramente. ¿Al banco? ¿Para qué fuiste al banco? Ya sabes que yo me encargo de todas esas cosas por ti. Puse los estados de cuenta sobre la mesa de centro, desplegándolos como cartas en un juego de póker donde finalmente había descubierto que mi oponente había estado haciendo trampa todo el tiempo. Luis, quiero que me expliques estos retiros. Se acercó a los papeles con una expresión que intentaba parecer casual, pero yo conocía a mi hijo. Había visto esa misma expresión cuando tenía 12 años y yo descubría que había estado tomando dinero de mi bolso para comprar dulces. Mamá, estos son gastos normales. Gastos de la casa, medicinas tuyas, comida. Ya hablamos de esto. Es más fácil para ti que yo maneje estas cosas. $3,000 en medicinas. Luis, yo tomo una pastilla para la presión que cuesta $20 al mes. Bueno, también están los gastos de mantenimiento de la casa, las reparaciones. ¿Qué reparaciones? Esta casa está igual que cuando tu padre murió. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación, Luis pareció quedarse sin palabras. Se quedó ahí parado, mirando los papeles como si pudiera hacer que las cifras cambiaran con la fuerza de su voluntad. Mira, mamá, dijo finalmente, y su voz había cambiado. Ya no era el tono protector y amoroso que había estado usando conmigo durante meses. Era más frío, más impaciente. Tú no entiendes cómo funcionan las finanzas. Hay muchos gastos que tú ni siquiera ves. Impuestos, seguros, mantenimiento preventivo. Yo me estoy encargando de todo para que tú no tengas que preocuparte. ¿Y los $5,000 que me pediste prestados hace 4 meses? Esos también eran para impuestos. Te dije que te los iba a devolver y te los voy a devolver. Las cosas en la empresa han estado difíciles, pero están mejorando. Esa noche, después de que Luis se fuera con más prisa de la usual, llamé a mi hermana Claudia que vivía en otra ciudad. Hacía meses que no hablábamos porque Luis me había dicho que ella estaba pasando por problemas familiares y que era mejor no molestarla. Carmen, ¿cómo estás? He tratado de llamarte varias veces, pero Luis me dijo que habías decidido que no querías hablar con nadie por un tiempo. Mi corazón se hundió. Claudia, yo nunca dije eso. Yo no sabía que habías llamado. Durante esa conversación de 2 horas, descubrí que Luis había estado interceptando mis llamadas, diciéndole a la familia que yo estaba pasando por una depresión severa y que los doctores habían recomendado que no tuviera mucho contacto social. Claudia me contó que Eduardo también había tratado de visitarme, pero Luis le había dicho que yo no estaba recibiendo visitas. Carmen, ¿estás bien? Necesitas que vaya a verte. Por primera vez en meses, no me sentí completamente sola. Claudia,
Creo que estoy en problemas. Esa noche marqué el número de mi vieja amiga Emilia, la enfermera que había cuidado a Joaquín durante sus últimos meses. Emilia siempre había sido una mujer práctica, directa, que no se andaba con rodeos cuando algo le parecía mal. Carmen, yo sabía que algo estaba pasando, me dijo después de que le conté todo. Cuando Luis me encontró en el supermercado la semana pasada, me dijo que tú no querías ver a nadie, que estabas muy deprimida. Pero eso no sonaba como tú. Tú siempre fuiste una luchadora. Emilia, no sé qué hacer. Todo está a su nombre. La casa, la cuenta del banco. No tengo nada. Carmen, escúchame bien. Mañana voy a ir a verte, y vamos a revisar todos los papeles que firmaste. Tengo un amigo que es abogado, y él nos va a decir exactamente cuáles son tus derechos. Pero mientras tanto, no firmes nada más, ¿me entiendes? Nada más. Cuando colgué el teléfono, me senté en mi mecedora y por primera vez en meses, lloré. Pero no eran lágrimas de autocompasión o de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de una furia que había estado creciendo en silencio durante meses y que finalmente había encontrado una salida. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos durante las noches de fiebre, que había consolado después de pesadillas, al que le había enseñado a andar en bicicleta y a ser un hombre honesto como su padre, me había traicionado de la manera más cruel posible. Había usado mi amor de madre, mi confianza ciega, mi duelo por su padre, para robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi independencia, mi propia vida. Pero esa noche, mirando por la ventana hacia el cerezo que Joaquín había plantado, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de nadie. Ni siquiera de mi propio hijo. La visita de Emilia al día siguiente fue como recibir oxígeno después de meses de asfixia lenta. Llegó a las 9 de la mañana con una carpeta bajo el brazo, 2 termos de café y esa determinación que siempre había tenido cuando enfrentaba situaciones difíciles en el hospital. La abracé en la puerta de entrada y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola en mi propia casa. Carmen, muéstrame todos los papeles que has firmado en los últimos meses, me dijo mientras nos sentábamos en la mesa del comedor. Su voz tenía esa autoridad suave que usaba con los pacientes cuando necesitaba que siguieran instrucciones importantes. Durante las siguientes 2 horas, revisamos cada documento que pude encontrar. Los papeles de transferencia de la casa, los formularios del banco, los contratos que Luis había traído y que yo había firmado sin leer completamente porque confiaba en él. Emilia tomaba notas en una libreta pequeña, haciendo preguntas que me hacían ver detalles que había pasado por alto. Carmen, ¿leíste esta cláusula aquí? Me preguntó, señalando una línea en el contrato de transferencia de la casa. Dice que la transferencia es temporal y que puede ser revertida si tú lo solicitas por escrito ante un notario. Mi corazón dio un salto. ¿Eso significa que puedo recuperar mi casa? Significa que Luis no te dijo toda la verdad. Esto no es una transferencia permanente como te hizo creer. Es más bien como un poder temporal que tú puedes revocar. Esa tarde, Emilia me llevó en su auto hasta la oficina de su amigo Alonso Pacheco, un abogado de 55 años que se especializaba en casos de abuso financiero contra personas mayores. Su oficina estaba en un edificio modesto del centro de la ciudad, pero sus ojos tenían esa inteligencia aguda que me hizo sentir que finalmente había alguien de mi lado. Señora Carmen, me dijo después de revisar todos mis documentos, lo que su hijo ha hecho se llama abuso financiero de adultos mayores. Es un delito, y usted tiene derechos legales que pueden protegerla. ¿Pero cómo? Todo está a su nombre. No todo. Y los documentos que firmó no son tan definitivos como él le hizo creer. Podemos comenzar a revertir muchas de estas situaciones, pero necesito que usted entienda que esto va a ser una batalla. Su hijo no va a entregarlo todo fácilmente. Alonso me explicó que necesitaríamos evidencias sólidas de todas las transacciones no autorizadas, de las mentiras que Luis había dicho, de cómo había usado mi vulnerabilidad emocional después de la muerte de Joaquín para manipularme. Me dio una lista de cosas que necesitábamos hacer, y cada punto en esa lista me hacía sentir más fuerte. Primero, vamos a abrir una nueva cuenta bancaria solo a su nombre, en un banco diferente. Segundo, vamos a comenzar a documentar todos los contactos que su hijo ha tenido con sus amigos y familiares, todas las mentiras que les ha dicho sobre su estado mental. Tercero, necesito que consiga copias de todos los estados de cuenta de los últimos 2 años. ¿Cómo voy a conseguir esos estados de cuenta si Luis los recibe todos?
Alonso sonrió por primera vez desde que había comenzado nuestra reunión. Señora Carmen, usted sigue siendo la titular de esa cuenta. Tiene derecho legal a esa información. Solo que esta vez, va a ir acompañada. Los siguientes días fueron como despertar de un sueño largo y confuso. Emilia me acompañó al Banco Nuevo, donde abrí una cuenta con los $800 que tenía escondidos en una lata de café en la cocina, dinero que había estado guardando para emergencias sin que Luis supiera de su existencia. Era una cantidad pequeña, pero era mía, completamente mía, y eso la hacía sentir como una fortuna. Después fuimos al banco original con una carta de Alonso, y esta vez la cajera Marta no tuvo más remedio que entregarme copias completas de todos mis estados de cuenta. Cuando vi la magnitud real de lo que Luis había hecho, sentí que el piso se movía bajo mis pies. En 2 años, había sacado casi $60,000 de mis cuentas. $60,000 que Joaquín había ahorrado trabajando turnos dobles, que habían sido nuestro seguro para la vejez, que debían haber sido mi tranquilidad para el resto de mi vida. Pero junto con la devastación vino algo más poderoso, una rabia fría y calculadora que no había sentido nunca en mi vida. Esta no era la rabia caliente que te hace gritar y romper cosas. Era algo más profundo, más peligroso. Era la rabia de una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo. Esa noche, cuando Luis llegó para su visita diaria, yo estaba preparada. Había escondido todos los documentos nuevos en casa de Emilia, y había practicado frente al espejo cómo actuar como si nada hubiera cambiado. Hola, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, mijo. He estado pensando en lo que hablamos ayer sobre mis finanzas. Vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente. Me alegra escuchar eso. Sabía que ibas a entender que todo lo que hago es por tu bien. Sí, tienes razón. Es solo que a veces me siento un poco perdida sin tu papá. Pero sé que puedo confiar en ti. Luis se acercó y me abrazó, y yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme. Sus brazos, que una vez me habían dado consuelo, ahora se sentían como una trampa. Pero necesitaba que él creyera que seguía siendo la misma mujer vulnerable y confundida que había estado manipulando durante 2 años. Mamá, hay algo más de lo que tenemos que hablar. Renata y yo hemos estado pensando que quizás sería mejor para ti mudarte a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Hemos visto algunos apartamentos muy bonitos cerca de nuestro barrio. ¿Quieres que me mude de mi casa? No es que queramos, mamá. Es que esta casa es muy grande para ti sola, y el mantenimiento está volviéndose muy caro. Mira, si vendemos esta casa, con ese dinero podríamos comprarte un apartamento precioso, y sobraría dinero para asegurar tu futuro. Ahí estaba. El plan final. No solo había estado robándome gradualmente, sino que ahora quería vender la casa donde había construido mi vida con Joaquín, donde había criado a mi hijo, donde estaban todos mis recuerdos. Quería borrar los últimos vestigios de mi independencia y convertirme en una inquilina en mi propia vida. Es una idea interesante, Luis. Déjame pensarlo unos días. Por supuesto, mamá. No hay prisa. Pero mientras tanto, hay algunos papeles que necesito que firmes para actualizar los seguros de la casa. Es solo rutina. Sacó una carpeta de su maletín, y yo reconocí inmediatamente el tipo de documentos que había estado llevándome durante meses. Papeles que parecían insignificantes, pero que probablemente me quitarían algún derecho más. Claro, mijo. Pero mis ojos están muy cansados hoy. Puedes dejar los papeles aquí y los firmo mañana. Mamá, son solo unas firmas. Te tomas 5 minutos. Luis, por favor. Estoy muy cansada. Mañana los reviso con calma. Vi un destello de irritación cruzar por sus ojos, pero se controló rápidamente. Está bien, mamá. Pero no te olvides, ¿sí? Son importantes. Después de que se fuera, llamé inmediatamente a Alonso y le describí los documentos que Luis había dejado. Al día siguiente, fuimos juntos a un notario, y Alonso me explicó exactamente lo que esos papeles habrían hecho. Me habrían dado a Luis poder legal completo sobre todas mis decisiones, no solo financieras, sino médicas y personales. Básicamente, me habrían convertido en una menor de edad legal bajo su tutela. Señora Carmen, me dijo Alonso mientras guardábamos los documentos sin firmar en su caja fuerte, su hijo está siendo muy agresivo. Eso significa que probablemente tiene urgencia por alguna razón.
Quizás sus propias deudas son peores de lo que pensamos. Esa noche contraté a un detective privado que Alonso me recomendó. Se llamaba Cristiano Ruiz, un hombre de mediana edad con ojos que parecían no perderse ningún detalle. Le di la dirección de Luis, las placas de su camioneta, y todo lo que sabía sobre sus horarios y actividades. Señora Carmen, en una semana voy a tener un informe completo sobre las finanzas y actividades de su hijo. Pero necesito que usted siga actuando como si no supiera nada. Puede ser difícil, pero es crucial para obtener toda la evidencia que necesitamos. Cuando me quedé sola esa noche, me senté en mi mecedora y miré hacia el cerezo de Joaquín. Las hojas habían comenzado a cambiar de color, anunciando que el otoño se acercaba. Pero por primera vez en meses, yo no me sentía como si mi propia vida estuviera terminando con la temporada. Al contrario, sentía que finalmente había comenzado a despertar. Una semana después, Cristiano me entregó un informe que me quitó el aliento. Nos reunimos en una cafetería pequeña del centro, lejos de mi barrio, donde nadie me conocía. El sobremanila que puso sobre la mesa entre nosotros contenía fotografías, documentos bancarios y una realidad que era peor de lo que jamás había imaginado. Señora Carmen, su hijo está en problemas financieros muy serios, me dijo Cristiano mientras abría el sobre. Debe $87,000 en total. Tarjetas de crédito, préstamos bancarios, prestamistas privados, y lo que es peor, le debe $25,000 a gente muy peligrosa. Las fotografías mostraban a Luis entrando y saliendo de casinos, reuniéndose con hombres que tenían la apariencia de cobradores profesionales, firmando papeles en oficinas de préstamos rápidos. Había registros de apuestas deportivas por miles de dólares, facturas de tarjetas de crédito con compras en tiendas de lujo que jamás había mencionado. Por eso tiene tanta urgencia por vender su casa, continuó Cristiano. Necesita ese dinero no para asegurar su futuro, sino para salvar su propio pellejo. Miré las fotografías de mi hijo, este extraño que apostaba el dinero que me robaba mientras me decía que era por mi propio bien. En una de las imágenes estaba saliendo de un restaurante caro con Renata, ambos vestidos con ropa que costaba más de lo que yo gastaba en 6 meses. ¿Y qué hay de su trabajo?, pregunté. Él dice que la empresa está pasando por dificultades. Su trabajo está bien, señora Carmen. De hecho, acaba de recibir un aumento. El problema es que su salario ni siquiera cubre el mínimo de sus deudas. Por eso la necesita a usted. Esa noche, Alonso, Emilia y yo nos reunimos en mi sala para planear lo que él llamó la intervención definitiva. Habíamos decidido que la próxima cena familiar, que Luis había propuesto para el domingo siguiente, sería el momento perfecto para revelar todo lo que habíamos descubierto. Carmen, esto tiene que ser completamente coordinado, me explicó Alonso. Necesitamos que esté presente toda la familia que Luis ha estado manteniendo alejada de usted. Su hermana Claudia, su hermano Eduardo, cualquier persona que pueda servir como testigo de lo que va a pasar. Llamé a Claudia esa misma noche y le expliqué todo. Su reacción fue de incredulidad primero, luego de una rabia que igualaba la mía. Carmen, yo voy para allá inmediatamente. Y Eduardo también viene. Ese muchacho se va a arrepentir de haberse metido con su familia. No, Claudia. Necesito que vengan el domingo, para la cena. Pero que Luis no sepa que ustedes saben algo. Tienen que actuar normal. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tener que seguir recibiendo a Luis, escucharlo hablarme sobre mi bienestar mientras sabía exactamente lo que estaba haciendo, fingir que seguía siendo la mujer confundida y manipulable que él creía que era. Cada sonrisa suya se sentía como una puñalada, cada te amo, mamá como una bofetada. El viernes, Luis llegó más nervioso de lo usual. Mamá, ¿ya pensaste en lo que hablamos sobre mudarte a un apartamento? Sí, mijo, he estado pensando. Pero me gustaría hablar de eso con toda la familia presente. ¿Por qué no invitas a Eduardo y Claudia para la cena del domingo? Hace tanto que no los veo. Vi cómo se tensaba. Mamá, ya sabes que Eduardo está muy ocupado con su trabajo, y Claudia vive muy lejos. Pero yo los llamé y están libres el domingo. Dijeron que tenían muchas ganas de verme. La expresión de Luis cambió completamente. Por un momento, dejó caer la máscara de hijo preocupado y vi algo más frío, más calculador. ¿Los llamaste? ¿Cuándo los llamaste? Ayer, mijo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No, no hay problema. Es solo que, bueno, ya sabes que a veces te pones un poco confundida cuando hay mucha gente. No querría que te sintieras abrumada. Luis, son mi hermana y mi hermano. No son extraños. Tienes razón, mamá. Si eso es lo que quieres, perfecto. Pero pude ver en sus ojos que nada de esto era perfecto para él. Sabía que algo había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. El sábado por la mañana, Alonso llegó temprano con documentos finales que necesitaba firmar. Habíamos preparado todo, la reversión de la transferencia de la casa, el cierre de las cuentas bancarias que Luis manejaba, incluso una orden de restricción temporal que podríamos activar si él se ponía violento. Carmen, mañana por la noche su vida va a cambiar para siempre, me dijo Alonso mientras guardábamos todo en una caja fuerte portátil que Emilia había traído. ¿Estás segura de que está lista para esto? Me quedé un momento en silencio, mirando por la ventana hacia el jardín donde Joaquín solía trabajar los fines de semana. Podía sentir su presencia, como si estuviera ahí animándome a ser fuerte. Alonso, durante 70 años he sido la mujer que siempre dice que sí, que siempre perdona, que siempre pone a su familia antes que a ella misma. Crié a mi hijo para que fuera un hombre honesto como su padre, y en cambio se convirtió en alguien que me roba mientras me besa la frente. Me levanté de mi silla y caminé hasta la repisa donde tenía la fotografía de mi boda con Joaquín. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanza, tan seguros de que el amor y el trabajo duro eran suficientes para construir una buena vida. Joaquín me enseñó que una persona vale por sus acciones, no por sus palabras. Luis me ha mostrado con sus acciones quién es realmente. Mañana, yo le voy a mostrar quién soy yo realmente. Esa noche preparé la cena más elaborada que había hecho en meses. Pollo en salsa roja, arroz con verduras, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, flan de vainilla para el postre. Todo desde cero, como solía hacer cuando Luis era pequeño y Joaquín llegaba cansado del trabajo. Pero esta vez no estaba cocinando por amor. Estaba cocinando para una despedida. La última cena que iba a compartir con el hijo que había perdido mucho antes de descubrir sus mentiras. El hijo que había enterrado a su padre no solo en la tierra, sino también en su memoria, olvidando todo lo que Joaquín le había enseñado sobre la honestidad y el respeto. Emilia llegó temprano para ayudarme con los preparativos finales. Revisamos una vez más el plan. Ella se quedaría en la cocina durante la cena, lista para llamar a Alonso si las cosas se salían de control. Alonso estaría esperando en su auto a una cuadra de distancia, con todos los documentos legales listos. Carmen, ¿cómo te sientes?, me preguntó Emilia mientras yo ponía la mesa con la vajilla buena. Me siento como una madre que está a punto de enterrar a su hijo, le respondí. Pero también me siento como una mujer que está a punto de renacer. A las 6 de la tarde, Eduardo y Claudia llegaron juntos. Los abracé en la puerta y por primera vez en meses, esos abrazos se sintieron reales, sin las capas de mentira y manipulación que habían envenenado mis relaciones familiares. Carmen, vamos a estar aquí para ti, me susurró Claudia al oído. Pase lo que pase, no estás sola. A las 6:30 llegaron Luis y Renata. Él traía flores, como siempre, pero esta vez yo las veía por lo que realmente eran, un soborno barato, una distracción colorida para ocultar la podredumbre que había debajo. «Qué maravilloso que estén todos aquí», dijo Luis con esa sonrisa ensayada. Hacía mucho que no teníamos una reunión familiar completa. Nos sentamos a la mesa, y por unos minutos todo parecía normal. Eduardo hablaba sobre su trabajo, Claudia contaba historias de sus nietos, Renata elogiaba mi comida. Pero yo podía sentir la tensión debajo de toda esa normalidad forzada, como electricidad antes de una tormenta. Y entonces, como habíamos planeado, Claudia hizo la pregunta que comenzaría todo. Luis, Carmen nos contó que están pensando en vender la casa. ¿No te parece un poco prematuro? Quiero decir, ella se ve muy bien para su edad. Vi cómo Luis se enderezaba en su silla, cómo sus ojos se movían rápidamente entre los rostros alrededor de la mesa, buscando pistas sobre cuánto sabíamos realmente. Bueno, es que mamá está envejeciendo, y esta casa es muy grande para ella sola. Pero la casa está a tu nombre, ¿verdad?, interrumpió Eduardo. No debería ser decisión de Carmen. El momento había llegado. Podía sentir mi corazón latiendo como un tambor, pero mi voz, cuando salió, fue tan calmada como el agua de un lago profundo. En realidad,
Hay varias cosas de las que necesitamos hablar esta noche. El silencio que siguió a mis palabras fue tan espeso que podía cortarse con cuchillo. Luis dejó su tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó en el comedor como una campana de alarma. Renata había palidecido visiblemente, sus labios pintados de rojo ahora parecían una herida en su rostro blanco. Eduardo y Claudia me miraban con expectación, sabiendo que el momento que habíamos planeado finalmente había llegado. ¿De qué cosas, mamá?, preguntó Luis, y su voz había perdido esa calidez artificial que había estado usando conmigo durante meses. Ahora sonaba cautelosa, como un animal que siente peligro pero no puede identificar de dónde viene. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo el peso de mis 70 años, pero también una fuerza nueva que corría por mis venas como café caliente en una mañana fría. Caminé hasta la repisa donde tenía guardada una caja pequeña, la misma donde Joaquín solía guardar los documentos importantes de la casa. Luis, ¿te acuerdas cuando eras pequeño y yo te decía que las mentiras tienen patas cortas? Vi cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Mamá, no entiendo de qué estás hablando. Siéntate. Luis, esto va a tomar un rato. Saqué de la caja el primer documento, los estados de cuenta bancarios que había obtenido con la ayuda de Alonso. Los desplegué sobre la mesa como cartas de póker, cada página mostrando una transacción que Luis había hecho sin mi conocimiento. Empecemos por los $60,000 que has retirado de mis cuentas en los últimos 2 años. El color se drenó completamente del rostro de Luis. Renata dejó escapar un pequeño gemido ahogado. Eduardo y Claudia se inclinaron hacia adelante para ver mejor los documentos. Mamá, yo te expliqué todos esos gastos. Son gastos de la casa, medicinas, mantenimiento. $3,000 en un casino en una sola noche son gastos de medicinas. Luis. Puse sobre la mesa las fotografías que Cristiano había tomado. Luis entrando y saliendo del casino, Luis firmando documentos en casas de préstamo, Luis cenando en restaurantes caros mientras me decía que el dinero estaba ajustado. ¿Quién te tomó estas fotos? Su voz había subido una octava, y por primera vez pude ver algo parecido al pánico en sus ojos. Alguien que me está ayudando a descubrir la verdad. La verdad que tú has estado ocultándome mientras me robabas cada $1 que tu padre ahorró trabajando turnos dobles en la fábrica. Eduardo tomó uno de los estados de cuenta y silbó por lo bajo. Luis, esto es terrible. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? No entiendes, Eduardo. Las cosas han estado muy difíciles. La empresa, los gastos de los niños, la hipoteca. ¿Qué hipoteca?, interrumpió Claudia. ¿No me dijiste que ya habían pagado su casa? Renata finalmente encontró su voz, pero cuando habló, sonó como un chillido desesperado. Luis, dijiste que esto no iba a salir nunca. Dijiste que ella nunca se iba a dar cuenta. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Luis miró a su esposa con una expresión que mezclaba rabia y terror. Eduardo y Claudia se miraron entre ellos con la comprensión Dunning en sus rostros. ¿Nunca me iba a dar cuenta de qué, Renata?, pregunté, mi voz tan suave como seda pero cortante como navaja. Luis se puso de pie abruptamente, su silla se tambaleó hacia atrás. Mamá, esto es suficiente. No sé quién te está metiendo estas ideas en la cabeza, pero esto es ridículo. Yo soy tu hijo. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De tener dinero para mi vejez? ¿De vivir en mi propia casa? ¿De hablar con mi propia familia? Saqué el siguiente grupo de documentos, las transcripciones de las conversaciones que Luis había tenido con mis hermanos, diciéndoles que yo estaba deprimida y que no quería ver a nadie. Claudia, ¿te acuerdas cuando trataste de llamarme en marzo y Luis te dijo que yo estaba muy mal emocionalmente? Sí, me dijo que los doctores habían recomendado que no tuvieras contacto social por un tiempo. Eduardo, ¿y cuándo quisiste visitarme en abril? Luis me dijo que estabas pasando por una crisis nerviosa y que era mejor dejarte sola. Luis había comenzado a sudar visiblemente. Pequeñas gotas aparecían en su frente y sus manos temblaban ligeramente cuando las puso sobre la mesa. Eso es cierto. Tú estabas muy mal después de la muerte de papá. Yo solo trataba de protegerte. ¿Protegerme mintiendo sobre mi estado mental? ¿Aislándome de mi familia? ¿Robándome mi independencia día a día? Saqué el último grupo de documentos,
El informe del detective sobre las deudas de Luis, las fotografías de sus reuniones con prestamistas peligrosos, los registros de sus apuestas deportivas. Luis, tú me debes $87,000. Pero lo que es peor, le debes $25,000 a gente que no acepta excusas. Esta vez fue como si hubiera detonado una bomba en el comedor. Luis se tambaleó hacia atrás como si lo hubieran golpeado físicamente. Renata comenzó a sollozar, cubriéndose la cara con las manos. Eduardo se puso de pie, su rostro rojo de indignación. Luis, hijo de perra, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Eduardo, por favor, dije con calma. Siéntate. Aún no he terminado. Caminé hasta la ventana y miré hacia el jardín donde Joaquín había plantado nuestro cerezo. Las hojas habían comenzado a caer, creando una alfombra dorada bajo el árbol. Pensé en todas las veces que me había sentado en este mismo lugar, preguntándome qué había hecho mal como madre, cómo había criado a un hijo capaz de traicionarme de esta manera. Luis, ¿sabes cuál fue el momento en que me di cuenta de que ya no eras mi hijo? Se quedó callado, pero pude ver que sus manos temblaban más violentamente. Fue la noche que te escuché hablando con Renata sobre meterme en un hogar de ancianos después de vender mi casa. La noche que dijiste que solo tenías que esperar a que yo muriera para poder quedarte con todo. Renata levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Carmen, nosotros nunca. ¿Nunca qué, Renata? ¿Nunca planearon vender mi casa para pagar las deudas de juego de Luis? ¿Nunca hablaron de lo prescindible que era en sus vidas? Luis finalmente encontró su voz, pero cuando habló, ya no quedaba nada del hijo que había conocido. Era un extraño desesperado, atrapado en una mentira que se desmoronaba a su alrededor. Mamá, sí, tengo problemas. Sí, necesito ayuda. Pero tú tienes tanto dinero, y estás sola, y pensé que podríamos resolverlo juntos, como familia. ¿Como familia? Luis, una familia no se roba entre sí. Una familia no miente, no manipula, no aísla a sus miembros para controlarlos mejor. Me acerqué a él, y por un momento vi un destello del niño pequeño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. Pero ese niño había muerto hace mucho tiempo, enterrado bajo años de mentiras y avaricia. ¿Sabes lo que más me duele, Luis? No es el dinero. El dinero se puede recuperar. No es ni siquiera la traición. Lo que más me duele es que mataste a mi hijo. El Luis que yo crié, el que su padre y yo amamos, ya no existe. Tú lo mataste con cada mentira, con cada robo, con cada vez que me miraste a los ojos y me dijiste que me amabas mientras me robabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de una madre que finalmente había encontrado el valor para enfrentar la verdad sobre lo que su hijo se había convertido. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Puedo devolverte todo. Solo dame tiempo. ¿Tiempo? Luis, durante 2 años te di todo mi tiempo, toda mi confianza, todo mi amor, y tú lo convertiste en armas para usar contra mí. El teléfono móvil de Luis comenzó a sonar. Lo miró con terror evidente, y cuando vio el número, se puso aún más pálido. ¿No vas a contestar?, le pregunté. Quizás son tus acreedores preguntando cuándo van a ver su dinero. El teléfono siguió sonando, su melodía alegre contrastando grotescamente con la tensión mortal que llenaba el comedor. Finalmente se detuvo, pero todos sabíamos que volvería a sonar pronto. Luis, dije finalmente, mañana a primera hora vas a ir con mi abogado y vas a firmar todos los documentos necesarios para devolver la casa a mi nombre. Vas a cerrar todas las cuentas bancarias que has abierto usando mi información. Y vas a comenzar a pagarme, con intereses, cada centavo que me has robado. ¿Y si no lo hago? Entonces voy a presentar cargos criminales contra ti por robo, fraude y abuso de adultos mayores. Y créeme, Luis, tengo evidencia suficiente para mandarte a la cárcel por mucho tiempo. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de los sollozos de Renata y el tic-tac del reloj de pared que Joaquín había colgado en el comedor hace 30 años. ¿Eso es todo?, preguntó Luis finalmente, su voz apenas un susurro. No, respondí, sintiendo como las palabras finales se formaban en mi garganta como una sentencia que había estado esperando pronunciar durante meses. Eso no es todo. Me dirigí hacia la cómoda antigua que había pertenecido a la madre de Joaquín,
esa que Luis había estado mirando con ojos codiciosos durante meses, preguntando si valía algo en el mercado de antigüedades. Saqué una carpeta gruesa que había estado escondida allí durante las últimas 2 semanas, esperando este momento exacto. Eduardo, Claudia, quiero que sean testigos de lo que va a pasar ahora. Luis, quiero que Renata también escuche esto, porque afecta su futuro tanto como el tuyo. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Era una carta oficial del banco, con sellos y firmas que brillaban bajo la luz del comedor como pequeñas condenas. Este es el aviso de ejecución hipotecaria de tu casa, Luis. La que me dijiste que ya habías pagado completamente. Renata dejó escapar un grito ahogado y se cubrió la boca con ambas manos. Luis se tambaleó como si lo hubiera golpeado físicamente. ¿Cómo conseguiste eso? Tus acreedores más peligrosos contactaron al banco. Al parecer, pusiste tu casa como garantía para un préstamo de $30,000 que ya venció hace 3 meses. Puse el documento sobre la mesa, donde todos pudieran verlo. Las letras rojas que decían aviso final parecían sangrar sobre el papel blanco. Pero eso no es todo, continué, sacando otro grupo de papeles. Estos son los reportes de crédito que mi abogado obtuvo legalmente. Luis, tu puntuación crediticia está en el fondo del pozo. Ningún banco te va a prestar ni un centavo. Eduardo tomó los papeles y los examinó con expresión cada vez más horrificada. Luis, esto dice que debes dinero a 17 instituciones diferentes. ¿Cómo llegaste a este punto? No lo entiendes, balbuceó Luis, el sudor ahora corriendo libremente por su cara. Tuve una mala racha, pero iba a recuperarlo todo. Tenía un sistema. Un sistema de apuestas, interrumpí. Como el que te hizo perder $15,000 en una sola semana. Saqué las fotografías que Cristiano había tomado en el casino, imágenes de Luis en las mesas de póker, en las máquinas tragamonedas, firmando papeles con prestamistas que tenían la apariencia de no ser precisamente entidades bancarias legítimas. Mamá, por favor, ¿puedo explicar todo esto? No necesitas explicar nada, Luis, porque ya no es mi problema. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Saqué el documento final, el que había estado guardando para este momento climático. Este es mi nuevo testamento, Luis, firmado ante notario hace 3 días. Sus ojos se fijaron en el documento como si fuera una serpiente venenosa. Nuevo testamento. En el anterior, tú heredabas todo. Esta casa, mis ahorros, las pólizas de seguro, todo. Pero ese testamento fue escrito por una mujer que creía que su hijo la amaba. Caminé lentamente alrededor de la mesa, sintiendo los ojos de todos siguiendo cada uno de mis movimientos. Mi voz, cuando continué, era tan calmada como si estuviera leyendo una receta de cocina. En este Nuevo Testamento, mis bienes van a diferentes organizaciones benéficas. La casa va a ser donada a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Mi dinero va a una fundación que ayuda a personas mayores que han sido víctimas de abuso financiero familiar. Renata comenzó a hiperventilar. Luis se aferró al borde de la mesa como si fuera lo único que lo mantenía de pie. No puedes hacer eso, susurró. Soy tu hijo. Tu único hijo. Eras mi hijo, respondí, cada palabra cayendo como una gota de ácido. Pero mi hijo murió hace 2 años, el día que decidió que el dinero era más importante que el amor de su madre. Saqué otro documento, las transcripciones de las conversaciones telefónicas que Cristiano había grabado legalmente cuando Luis había llamado a diferentes familiares mintiendo sobre mi estado mental. Eduardo, aquí está la grabación de cuando Luis te llamó para decirte que yo estaba perdiendo la cabeza y que era mejor que no me visitaras. La voz de Luis salió de mi teléfono móvil, clara y despiadada. Sí, tío, mamá está muy mal. A veces no me reconoce. Los doctores dicen que es mejor no estimularla mucho con visitas. Ya sabes cómo se ponen los viejos cuando empiezan a deteriorarse. Eduardo se puso de pie tan abruptamente que su silla cayó hacia atrás. Hijo de perra. ¿Cómo te atreves? Eduardo, por favor, dije tranquilamente. Siéntate. Aún hay más. Saqué las fotografías de Luis reuniéndose con hombres que claramente no eran banqueros tradicionales. Hombres con tatuajes en el cuello, que se reunían con él en estacionamientos oscuros y callejones apartados.
Estos hombres, Luis, han estado preguntando por ti. Mi detective habló con algunos de tus vecinos. Al parecer, han estado visitando tu casa cuando no estás, hablando con Renata. Renata dejó escapar un sollozo. Luis, dijiste que ya no iban a venir más. Dijiste que lo habías arreglado. ¿Lo arreglaste cómo, Luis?, pregunté, prometiéndoles el dinero de la venta de mi casa. El teléfono de Luis volvió a sonar. Esta vez no lo ignoró. Lo miró con terror puro en sus ojos antes de rechazar la llamada. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, continué, disfrutando del poder que sentía por primera vez en años. Durante 2 años pensaste que me estabas manipulando a mí, pero en realidad, tú eras el que estaba siendo manipulado. ¿De qué estás hablando? Cristiano descubrió que los prestamistas que te dieron dinero sabían exactamente quién eras desde el principio. Sabían que tenías una madre viuda con propiedades. Te dieron crédito no porque confiaran en ti, sino porque sabían que eventualmente vendrías por mi dinero. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Luis, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de un hombre que se daba cuenta de que había cavado su propia tumba y ahora estaba cayendo en ella. Mamá, por favor. Soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Yo no te estoy haciendo nada, Luis. Tú te hiciste esto a ti mismo el día que decidiste que mi amor era una debilidad que podías explotar. Caminé hasta la ventana una vez más, mirando hacia el cerezo de Joaquín. Las últimas hojas del otoño estaban cayendo, creando un tapete dorado que brillaba bajo las luces del porche. Joaquín me enseñó que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Él nunca me habría permitido seguir siendo la víctima de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Me volteé hacia Luis una última vez, viendo en sus ojos la comprensión final de que había perdido todo: su madre, su herencia, su futuro, y probablemente su libertad si no encontraba una manera de pagar a esa gente peligrosa. Luis, tienes 24 horas para firmar todos los documentos de reversión de la casa y las cuentas bancarias. Si no lo haces, mañana por la noche los cargos criminales van a ser presentados. ¿Y después qué? ¿Nunca más vas a hablar conmigo? ¿Vas a actuar como si yo estuviera muerto? La pregunta me dolió más de lo que había esperado, pero mi respuesta salió firme y clara. Luis, para mí ya estás muerto. Has estado muerto desde el día que elegiste robarme en lugar de pedirme ayuda. El hijo que crié nunca habría hecho lo que tú hiciste. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Luis contestó con manos temblorosas. Hola. Todos pudimos escuchar la voz áspera del otro lado. Luis, el tiempo se acabó. Queremos nuestro dinero mañana, o vamos a tener que hablar con toda tu familia. Luis colgó el teléfono y me miró con algo que finalmente parecía verdadero terror. Mamá, esa gente, si no les pago, van a hacerme daño. Entonces, dije mientras comenzaba a recoger todos mis documentos, sugiero que encuentres la manera de pagarles. Pero sin la casa, sin tu dinero, no tengo cómo. Luis, dije, mi voz tan fría como el viento de invierno, ese ya no es mi problema. El silencio que siguió a mis últimas palabras fue roto por el sonido de una silla arrastrándose contra el piso. Luis se había puesto de pie, tambaleándose ligeramente, como un hombre que acababa de recibir un golpe mortal, pero aún no se había dado cuenta de que estaba cayendo. Mamá, no puedes hablar en serio. Soy tu hijo. No puedes abandonarme así. Yo no te estoy abandonando, Luis. Tú me abandonaste a mí hace 2 años, cuando decidiste que era más fácil robarme que trabajar honestamente para salir de tus problemas. Saqué el documento final que había estado guardando para este momento. Era un sobresellado que contenía algo que cambiaría todo para siempre. ¿Sabes qué es esto, Luis? No tengo idea. Es una carta que tu padre escribió antes de morir. Una carta dirigida a ti, que me pidió que te entregara solo si algún día te convertías en alguien que él no reconocería como su hijo. El color desapareció completamente del rostro de Luis. Incluso Renata había dejado de llorar para mirar fijamente el sobre que tenía en mis manos. Eso es imposible. Papá murió muy rápido. No tuvo tiempo para escribir cartas. Tu padre supo que se estaba muriendo 3 meses antes de decírnoslo a nosotros. Fue al doctor solo, recibió el diagnóstico solo, y tomó 3 meses para prepararse para dejar este mundo.
Abrí el sobre lentamente, sintiendo el peso de las palabras que Joaquín había escrito con manos ya debilitadas por la quimioterapia. Durante esos 3 meses, escribió varias cartas. Una para mí, que leí después de su funeral. Y esta para ti, que guardó con la esperanza de no tener que usarla nunca. Eduardo y Claudia se habían inclinado hacia adelante, captando cada palabra. Renata tenía las manos apretadas contra su pecho, como si tratara de contener su corazón que se desbocaba. «Lee la carta, mamá», susurró Luis, y por primera vez en toda la noche, su voz sonaba como la del niño pequeño que solía tener miedo de los truenos. Desdoblé el papel amarillento, sintiendo la textura familiar de la letra de Joaquín, esa escritura cuidadosa que había llenado las tarjetas de cumpleaños y las notas de amor durante 42 años de matrimonio. «Luis», comencé a leer, «si tu madre te está entregando esta carta, significa que te has convertido en alguien que me avergonzaría llamar mi hijo». Luis se tambaleó hacia atrás como si las palabras fueran puñetazos físicos. «Durante toda tu infancia, traté de enseñarte que un hombre se define por sus acciones, no por sus palabras. Te enseñé que la familia se protege, no se explota. Te enseñé que el trabajo honesto, aunque sea duro, siempre es mejor que el dinero fácil». Mi voz se quebró ligeramente al leer las siguientes líneas, pero continué. «Si estás escuchando estas palabras, significa que olvidaste todo lo que traté de enseñarte. Significa que convertiste el amor de tu madre en una debilidad que pudiste explotar. Significa que el niño que cargué en mis hombros y al que le enseñé a andar en bicicleta se convirtió en un extraño que yo no reconocería». Luis había comenzado a sollozar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de un hombre que se daba cuenta de que había perdido hasta el respeto póstumo de su padre. «Luis, si tu madre te está leyendo esto, también significa que ella ha encontrado la fuerza para defenderse. Y me enorgullece de ella. Carmen es la mujer más fuerte que he conocido, y si tú la subestimaste, fue tu error más grande». Hice una pausa, mirando a Luis directamente a los ojos antes de continuar con las líneas finales. «Hijo, ya no te reconozco como tal. Un hijo mío jamás habría traicionado a la mujer que le dio la vida, que sacrificó todo por él, que lo amó incondicionalmente. Si estás escuchando esto, ya no eres mi hijo. Eres solo un extraño que lleva mi apellido». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj de pared parecía haber dejado de hacer ruido. Luis había caído de rodillas junto a su silla, sollozando como un niño, pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde. «Hay una posdata», dije, y mi voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Carmen, mi amor, si algún día tienes que leer esta carta a Luis, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Quiero que sepas que tienes mi permiso para hacer lo que sea necesario para protegerte. Y quiero que sepas que siempre, siempre estarás en mi corazón». Doblé la carta lentamente y la puse de vuelta en el sobre. El papel había absorbido algunas de mis lágrimas, manchando ligeramente la tinta azul con la que Joaquín había escrito sus últimas palabras para su hijo. «Luis», dije finalmente, «tu padre murió creyendo que habíamos criado a un buen hombre. Me alegra que no haya vivido para ver en qué te convertiste». Luis levantó la cabeza, su rostro hinchado y rojo. «Mamá, puedo cambiar. Puedo ser el hombre que papá quería que fuera». «Luis, tu padre no quería que fueras ningún tipo específico de hombre. Solo quería que fueras honesto. Y la honestidad no es algo que puedas fingir o que puedas decidir tener solo cuando te conviene». Caminé hasta mi bolso y saqué un último documento, los papeles finales de transferencia que devolvían todos mis bienes a mi nombre exclusivo. «Estos documentos ya están firmados por mi abogado y registrados legalmente. A partir de mañana por la mañana, no tienes acceso a nada que sea mío. Ni la casa, ni las cuentas bancarias, ni siquiera este comedor donde has estado comiendo gratis durante 2 años». Puse los papeles sobre la mesa, junto a todas las otras evidencias de su traición. «Luis, tienes hasta mañana al mediodía para sacar todas tus cosas de esta casa. Después de eso, si apareces por aquí, llamaré a la policía». «¿Y mis hijos? Nunca más vas a ver a tus nietos». Esa pregunta me dolió más que todas las otras, pero mi respuesta había sido preparada durante noches de insomnio, pensando en todas las consecuencias de mis decisiones. «Tus hijos son inocentes, Luis. Cuando cumplan 18 años, si quieren conocer a su abuela, podrán contactarme directamente. Pero mientras sean menores de edad y vivan bajo tu techo,
No voy a exponerlos a la toxicidad que tú has creado. Renata finalmente encontró su voz. Carmen, nosotros podemos arreglar esto. Luis puede buscar ayuda profesional, puede ir a terapia para su problema con el juego. Renata, la interrumpí, tú sabías lo que él estaba haciendo. Tú sabías que me estaba robando, que me estaba mintiendo, que me estaba aislando de mi familia. Tú no eres inocente en esto. Pero yo nunca. Tú nunca me dijiste la verdad. Tú nunca me defendiste. Tú nunca me trataste como algo más que un obstáculo entre tú y el dinero que querías. Me dirigí hacia la puerta del comedor, sintiéndome más cansada de lo que me había sentido en toda mi vida, pero también más libre. Eduardo, Claudia, gracias por estar aquí esta noche. Significa mucho para mí tener familia real a mi lado. Carmen, dijo Eduardo, poniéndose de pie, ¿estás segura de que esto es lo que quieres hacer? Eduardo, durante 70 años he hecho lo que otros querían que hiciera. He sido la esposa obediente, la madre sacrificada, la mujer que siempre perdona y siempre da otra oportunidad. Esta noche, por primera vez en mi vida, estoy haciendo exactamente lo que yo quiero hacer. Luis se había puesto de pie, tambaleándose ligeramente. Mamá, por favor, dame una última oportunidad. Luis, dije, volteándome para mirarlo una última vez, tú tuviste 2 años de oportunidades. Cada día que elegiste mentirme en lugar de decirme la verdad fue una oportunidad perdida. Cada dólar que robaste fue una oportunidad desperdiciada. Cada vez que me miraste a los ojos y me dijiste que me amabas mientras planeabas cómo robarme más, fue una oportunidad que tiraste a la basura. Caminé hacia la puerta, sintiendo el peso de 70 años de vida, pero también la ligereza de una mujer que finalmente había encontrado su propia voz. Mañana por la mañana, mi abogado estará esperándote en su oficina. Si no apareces, los cargos criminales serán presentados inmediatamente. ¿Y después qué, mamá? ¿Qué vas a hacer cuando estés completamente sola? Me detuve en el umbral de la puerta, sin voltearme. Luis, he estado sola durante 2 años, mientras tú me robabas. La diferencia es que ahora lo estaré por elección, no por traición. 3 meses después de esa noche, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, por primera vez en 2 años sin la sensación de que alguien me estaba robando mientras dormía. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de encaje que había cosido hace décadas, creando patrones dorados sobre las paredes que finalmente volvían a ser completamente mías. Me levanté lentamente, sintiendo mis 70 años, pero también una energía que no había sentido desde la muerte de Joaquín. Caminé hasta la cocina y preparé café para una sola persona, sin tener que calcular cuántas tazas necesitaría para visitas no deseadas que venían a manipularme con sonrisas falsas y palabras dulces. El periódico de la mañana tenía una pequeña nota en la sección policial: hombre local arrestado por fraude bancario y amenazas. No mencionaba el nombre de Luis, pero yo sabía que era él. Alonso me había llamado la semana anterior para informarme que Luis había intentado falsificar mi firma para conseguir un préstamo de emergencia, usando documentos falsos que afirmaban que yo había muerto y que él era mi único heredero. Doblé el periódico y lo puse a un lado. Esa noticia pertenecía a una vida que ya no era la mía, a un hijo que ya no reconocía como tal. Emilia llegó a las 9, como había estado haciendo todos los sábados desde aquella noche. No por lástima o porque sintiera que necesitaba cuidarme, sino porque habíamos redescubierto una amistad que Luis había tratado de sabotear diciéndole que yo no quería ver a nadie. Buenos días, Carmen. ¿Cómo dormiste? Como una reina, Emilia. Como una reina en su propio castillo. Nos sentamos en el porche trasero, donde podíamos ver el cerezo de Joaquín. Las hojas nuevas de primavera habían comenzado a brotar, pequeñas y verdes, llenas de promesas de una nueva temporada. ¿Has sabido algo de él?, me preguntó Emilia, aunque ambas sabíamos de quién estaba hablando sin necesidad de mencionar nombres. Claudia me dijo que está en la cárcel por 6 meses. Al parecer, la gente a la que les debía dinero lo encontró antes de que pudiera huir de la ciudad. Y Renata se mudó con su madre. Solicitó el divorcio la semana pasada. Bebimos nuestro café en silencio, observando a los pájaros que habían hecho sus nidos en el cerezo. Era un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo puede existir entre 2 mujeres que han vivido lo suficiente para entender que no todas las heridas necesitan ser constantemente examinadas para sanar. Carmen, dijo Emilia finalmente,
¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la hubiera pensado, sino porque la respuesta había cambiado con el tiempo. Al principio sí. Las primeras semanas después de esa cena, me despertaba por las noches preguntándome si había sido demasiado dura, si debería haberle dado otra oportunidad. ¿Y ahora? Ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de haber permitido que continuara durante tanto tiempo, de haber sido tan ciega ante las señales, de haber confundido mi amor de madre con complicidad en mi propia destrucción. Esa tarde, después de que Emilia se fuera, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar por mi barrio sin avisar a nadie, sin pedir permiso, sin tener que explicar a dónde iba o cuándo regresaría. Caminé por las calles donde había visto crecer a los hijos de mis vecinos, donde había empujado el cochecito de Luis cuando era bebé, donde Joaquín y yo solíamos caminar tomados de la mano los domingos por la tarde. Pero esta vez no estaba recordando el pasado con nostalgia. Estaba reclamando mi presente. En la esquina de la calle principal me encontré con María, una vecina que no había visto en meses porque Luis le había dicho que yo estaba demasiado enferma para recibir visitas. Carmen, qué gusto verte. Te ves muy bien. Luis me había dicho que estabas muy mal de salud. María, nunca estuve enferma. Mi hijo estaba mintiendo para aislarme de mis amigos. Vi la confusión en sus ojos, luego la comprensión, y finalmente algo que parecía admiración. Carmen, ¿quieres acompañarme a tomar café? Hay muchas cosas de las que me gustaría hablar contigo. Esa tarde, sentada en la cafetería del centro con María, me di cuenta de algo que no había entendido completamente hasta ese momento. No estaba sola. Nunca había estado realmente sola. Luis había logrado aislarme temporalmente de mi familia y mis amigos, pero el amor real, la amistad verdadera, no desaparece simplemente porque alguien trate de cortarla. Cuando regresé a casa esa noche, encontré un sobre que habían deslizado bajo mi puerta. Por un momento, mi corazón se aceleró, pensando que podría ser de Luis. Pero cuando lo abrí, era una carta de mis nietos, enviada directamente a mi dirección sin pasar por su padre. Abuela Carmen, decía la carta escrita con la letra cuidadosa de mi nieta de 14 años, no entendemos por qué papá dice que ya no quieres vernos. Nosotros te extrañamos mucho. Cuando cumplamos 18 años, vamos a ir a visitarte. Te amamos. Esa noche lloré por primera vez desde la cena de confrontación. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una abuela que se daba cuenta de que el amor verdadero encuentra la manera de sobrevivir, incluso cuando alguien trata de destruirlo. Al día siguiente, comencé a escribir cartas. Cartas para mis nietos que guardaría hasta que fueran mayores de edad. Cartas contándoles la verdad sobre lo que había pasado, sobre las decisiones que había tenido que tomar, sobre el amor que había tenido que proteger manteniéndolo lejos de la toxicidad de su padre. También comencé a trabajar como voluntaria en el refugio para mujeres que recibiría mi casa después de mi muerte. Allí conocí a mujeres de todas las edades que habían enfrentado traiciones similares a la mía. Mujeres que habían sido manipuladas por hijos, maridos, hermanos que habían confundido el amor familiar con una licencia para explotar y abusar. Carmen, me dijo una de ellas, una mujer de 50 años que había sido estafada por su propio hermano, ¿cómo encontraste la fuerza para defenderte? No fue fuerza, le respondí. Fue agotamiento. Llegué al punto donde estar sola por elección se volvió preferible a estar acompañada por traición. Un año después de esa noche que cambió mi vida, recibí una llamada de Alonso. Luis había salido de la cárcel y quería verme. Quería disculparse, quería una segunda oportunidad, quería intentar reconstruir nuestra relación. ¿Qué le dijiste?, le pregunté. Le dije que no era mi decisión. Que si quería contactarla, tendría que escribirle una carta explicando exactamente por qué creía que merecía una segunda oportunidad. ¿Y escribió la carta? Sí. ¿Quiere que se la lea? No, respondí sin dudar. Tírala. ¿Estás segura? Alonso, mi hijo ha tenido múltiples oportunidades de ser honesto conmigo, de tratarme con respeto, de pedirme ayuda en lugar de robarme. Eligió el camino de la traición y la manipulación. Esa fue su decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Esa noche, me senté en mi mecedora junto a la ventana, mirando hacia el cerezo que Joaquín había plantado. Las hojas de otoño habían comenzado a caer otra vez.
creando esa alfombra dorada que ahora asociaba no con endings, sino con transformaciones necesarias. Joaquín, susurré hacia la ventana, creo que finalmente entendí lo que me enseñaste sobre la fuerza. No se trata de aguantar todo lo que te pongan enfrente. Se trata de saber cuándo has aguantado suficiente. Una brisa suave movió las cortinas, y por un momento pude sentir su presencia, su aprobación, su amor que había sobrevivido a la muerte y que me había dado la fuerza para sobrevivir a la traición. Me levanté de la mecedora y caminé hasta el espejo del pasillo, el mismo donde había practicado tantas veces como enfrentar a Luis durante esas semanas de preparación. Pero la mujer que me miraba desde el espejo ya no era la misma que había comenzado esta historia. Era una mujer que había recuperado su nombre, que había reclamado su vida, que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites que parecen crueles pero que en realidad son actos de autopreservación. Mi nombre es Carmen Márquez, le dije a la mujer en el espejo. Tengo 71 años. Soy viuda, madre de un hijo que elegí perder para salvarme a mí misma, abuela de nietos que algún día entenderán por qué tuve que tomar las decisiones que tomé. Hice una pausa, sintiendo el peso de todas las palabras que habían llevado a este momento. Mi historia, continué, apenas comienza.